buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Recurso Extraordinario de Casación Laboral, segunda parte, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Laboral. En esta oportunidad, y dando continuidad a la capacitación sobre el desarrollo del recurso extraordinario de casación en materia laboral, se destaca que a pesar de la morigeración legal y jurisprudencial que ha sufrido el recurso extraordinario de casación, es determinante conocer en detalle algunos de sus elementos indispensables que garanticen su adecuada sustentación, análisis, estudio del interés jurídico y alcance de la impugnación, tanto por parte de quien acude a él como de la Corte Suprema de Justicia. En tal sentido, en esta segunda conferencia virtual se procederá con el estudio de dos de estos elementos. Uno de ellos, el interés para recurrir, y el otro, el alcance de la impugnación, como herramientas esenciales no solo para la presentación del recurso, sino que brindan también legitimidad al proceso y la causa, y que revisten de legalidad las decisiones judiciales, procurando efectivamente la defensa de los derechos laborales reclamados en pro del mejoramiento continuo del servicio de administración de justicia. El día de hoy tenemos el honor de contar nuevamente con el doctor Javier Mantilla Rojas, abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Laboral y Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, docente de las universidades del Rosario, Javeriana y Libre. Ha sido vicepresidente jurídico de la administradora de pensiones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles CASDAC, conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y coautor de varias obras jurídicas sobre casación del trabajo y derecho del trabajo y la seguridad social. Actualmente, el doctor Mantilla se desempeña como magistrado auxiliar de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la Sala de Descongestión Laboral. Doctor Javier Mantilla Rojas, es un gusto, un honor tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Borilla. Nuevamente, mil gracias por la importante invitación que se me hace. Igualmente, un saludo extensivo, por favor, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Bienvenidos todos los demás servidores y servidoras judiciales que nos ven y nos oyen, y asimismo a quienes se han conectado a esta videoconferencia. Voy a compartir entonces la presentación de los temas que vamos a abordar el día de hoy, recordando que para empatar con la sesión de la semana pasada, habíamos definido y explicado el interés jurídico para recurrir y su importancia. No obstante ello, pues hay algunos aspectos que a manera de cierre del tema considero importante expresarles, ponerlos en conocimiento de ustedes para que se tenga, digamos, una cabal comprensión de toda la temática. Entonces vamos a empezar por allí. Ya habíamos hablado de la parte de los dos ingredientes, el económico y el comportamiento procesal. El económico, muy rápidamente, para contextualizar, insisto, los 120 salarios mínimos de hoy, pero que ese solo hecho del valor de las pretensiones en el caso del demandante, pues por sí solo no habilita de manera automática que se tenga el interés jurídico, y comentábamos cómo puede suceder, recuerden ustedes, para refrescar, insisto, cómo puede ocurrir que el demandante de 3 pretensiones, cada una con un valor de 50 millones de pesos, en primera instancia le sea concedido tan solo una de esas 3, o sea, del equivalente de 50 millones de pesos, pero no apele las otras 2. Su comportamiento procesal lo lleva a tomar esa decisión, a aceptar el fallo de primera instancia con esa mera condena. No obstante, al haber apelado la empresa, el tribunal revoca la condena de primera instancia, y entonces allí el demandante no puede decir que su interés jurídico es el valor de las pretensiones de la demanda, porque él aceptó perder las 2 de 50, o sea, 100 millones, como quiera que no apeló por
para obtener su condena. Se aceptó perder esas dos y se conformó con la única de 50 millones, de tal manera que aquí su agravio en segunda instancia no está en las otras dos que no fueron materia de impugnación por parte de él, sino en aquella que perdió, aquella que fue revocada por el tribunal, y ese es el agravio. En ese sentido, insisto, su interés jurídico para recurrir sería de 50 millones de pesos y por lo tanto no lo tendría, a pesar de que su proceso inicialmente costaba, por el valor de las pretensiones asignadas, del orden de 150 millones de pesos. Entonces, con esto resumo el aspecto económico y el comportamiento procesal. Ahora, ese comportamiento procesal, recuerden ustedes, tal vez es el que justifique que de manera automática, y eso a veces, digamos, pues no debe hacerse de esa forma, las partes suelen apelar cualquier decisión que se tome en primera instancia. La verdad es que un comportamiento adecuado, riguroso y sujeto a los principios que conforman y que ilustran el comportamiento de las partes dentro del trámite del proceso, debe llevar a verificar cuáles son los temas que verdaderamente merecen ser impugnados por cuanto las partes encuentran que evidentemente el juez se ha equivocado. Es decir, uno no puede decir que para efectos de evitarse problemas posteriores, pues que uno apele todo lo que tenga que apelar, con eso siempre va a tener interés jurídico para recurrir. No, ni más faltaba. Ese no puede ser el mensaje o el entendimiento de esto. Lo cierto es que la sentencia de primera instancia debe analizarse, mirarse, y solamente aquellos aspectos que las partes estimen que el juez ha cometido alguna equivocación de tipo fáctico, de tipo jurídico o de ambas, pues solo allí será legítimo desde el punto de vista de la lealtad procesal recurrir esa parte de la sentencia que no se comparte por quienes la impugnan. Entonces, dicho esto, digamos que surgen algunas inquietudes en relación con ese tema económico. La primera de ellas es la que tiene que ver con las costas del proceso. Ustedes saben que a quien es vencido en juicio, pues la ley obliga a que se le imponga una condena dineraria por todo lo que implica el desgaste del aparato jurisdiccional y de los costos que comporta el trámite de una actuación judicial. De tal manera que la pregunta sería entonces si esa condena que se le impone al demandante o al demandado como consecuencia del resultado negativo del proceso cuenta o se debe tener en consideración a efectos de determinar el interés jurídico para recurrir. La verdad es que la respuesta debe ser que no, porque, y pues la Corte, digamos que ha tenido en eso una línea constante de pensamiento en torno a la respuesta que acabo de señalar. Y debe ser así por cuanto la verdad es que las costas procesales no forman parte de ninguna de las pretensiones principales ni subsidiarias de las demandas. La verdad es que es una consecuencia, como ya lo había señalado, es una consecuencia simple, obvia, del resultado adverso para quien ha acudido a la jurisdicción del trabajo a mover el aparato judicial, o para quien, defendiéndose de unas pretensiones que salieron avantes, ha podido evitar esa circunstancia y no lo hizo. De tal manera que esa consecuencia, por el mero trámite del proceso y el resultado, no puede ser considerada como un elemento integrante para lograr alcanzar el interés económico a efectos de estructurar el interés jurídico para recurrir. El segundo tema que me parece también importante precisar tiene que ver con el grado jurisdiccional de consulta. Y tiene que ver con eso porque, como ustedes también deben saberlo, el grado jurisdiccional de consulta, le enseñaba a la UNO, y es una definición, digamos, muy útil por lo fácil, no es más que una apelación obligatoria. Es decir, en favor de quien se surte la consulta, bien en favor del trabajador a quien le han sido adversas las pretensiones de su proceso, o bien en favor de las entidades en las que la ley ha previsto, con miras a proteger el erario público, se surta esta apelación obligatoria, como lo acabo de señalar, a efectos de verificar que esas condenas sí encuentran un verdadero
soporte fáctico y jurídico y que no se trata de afectar el patrimonio público, pues esa legitimación, como es una apelación obligada, quiere decir que si, por ejemplo, el trabajador no le fueron concedidas todas sus pretensiones en la primera instancia y no apela, al ser, insisto, una apelación obligada, si, por ejemplo, el tribunal confirma en el grado al revisar la sentencia en grado jurisdiccional de consulta, confirma la sentencia de primera instancia, no se puede alegar allí que como el trabajador no apeló, cosa que fue verdad, ¿sí? Desde el punto de vista de su interés no apeló, pues no se puede decir que entonces se conformó con haber perdido las pretensiones invocadas, no, porque precisamente la ley suple esa falta de acción y en defensa de los derechos que están en juego, la convierte en obligatoria a través del grado jurisdiccional de consulta, de manera que allí el demandante tendría interés jurídico para recurrir, siempre y cuando, desde luego, esas pretensiones alcancen el monto económico al que nos hemos venido refiriendo. El otro aspecto tiene que ver, digamos, con la acumulación de pretensiones, ¿no? Cuando se acumulan varias pretensiones o varios demandantes en un mismo proceso. Entonces, sí es posible que la sumatoria de todas esas pretensiones o de los intereses que persigue cada uno de los demandantes dentro de un mismo proceso se pueda acreditar a efecto de lograr obtener el monto que exige la ley adjetiva. La verdad es que también en esto la Corte ha señalado en reiterados pronunciamientos ya de vieja data que ello no es posible y que tienen que tomarse de manera individual. Por cada demandante debe establecerse cuál es el valor de las pretensiones que él persigue le sean reconocidas a través de su acción ordinaria, de tal manera que no puede, a pesar de ser un solo proceso y de tener un valor mucho mayor por la sumatoria, ¿sí?, total de las pretensiones de cada uno de los demandantes, no podría alegarse que se tiene satisfecho el interés jurídico para recurrir desde el punto de vista económico por cuenta de la consideración que he señalado. Entonces, allí lo que se tiene que mirar es el valor individual de cada uno de los demandantes o de las pretensiones que se persigan. El otro elemento también que vale la pena aquí relevar tiene que ver con las prestaciones que son de tracto sucesivo. Piense, por ejemplo, en el tema de un reintegro, cuando se ordena un reintegro. Entonces, pues para determinar el valor económico de esa condena que se toma, porque ustedes recordarán que una de las consecuencias del reintegro es pues que se condene al reconocimiento la no declaratoria de solución de continuidad, de no solución de continuidad, y como consecuencia de ello, obvia, pues que se condene a reconocer los salarios, a pagar los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta cuando se materialice la orden de reintegro, junto con los demás prestaciones y beneficios y aportes de la seguridad social. Entonces, como esas son obligaciones de tracto sucesivo, los salarios, ¿sí?, pues es importante determinar hasta cuándo se debe establecer el valor de esa condena. Y pues se ha señalado, se ha fijado como hito la expedición o la emisión de la sentencia de segunda instancia. Entonces, hasta allí se toma el valor de lo que cuestan esas pretensiones, y si alcanzan los 120 salarios mínimos, pues evidentemente estaremos en presencia de haber satisfecho ese requisito. Lo mismo sucede en otro tipo de prestaciones de este carácter, como lo sería en todo el tema del Sistema General de Seguridad Social, en particular del Sistema General de Pensiones. Adicionalmente allí, claro, también se tienen en consideración elementos futuros, en el particular de las pensiones, y en todo caso de llegar a existir duda, por lo menos para quien admite el recurso en la concesión del mismo, pues podrá decretarse
la práctica de un experticio para que se ayude a determinar el verdadero valor si es que existe dicha duda. Y finalmente, aquí hemos venido señalando que es indispensable el valor de las pretensiones, tener determinado el valor de las pretensiones. Y ese valor lo determina el demandante en la presentación de la demanda con su escrito inaugural, porque le da un valor a cada una de las pretensiones siempre que se puedan valorar. Y un consejo, digamos, útil para estos fines es que así materialmente no se puedan valorar, sí es importante que el actor le dé un significado económico a las pretensiones, es decir, que determine su valor, un valor cercano a la realidad, desde luego, de lo que pretende, ¿no? Para que posteriormente, pues eso facilite un poco el valor, la verificación del interés jurídico para recurrir. Me refiero a que, de todas maneras, cuando hay pretensiones que no se puedan cuantificar, pues en principio es muy difícil que se logre, si no se pueden cuantificar, es muy difícil que se logre verificar el valor de la misma para efectos de estructurar el interés jurídico para recurrir desde lo económico. De suerte que, por ejemplo, en el pasado, en los temas que tenían que ver con pretensiones declarativas, que es donde más se ve precisamente esta problemática, recuerden ustedes en el caso de los traslados de la ineficacia o de la inicial nulidad y posterior ineficacia de los traslados de régimen pensional, al ser unas pretensiones declarativas inicialmente, pues todos esos procesos no tenían interés jurídico para recurrir, porque pues no se podía determinar el valor del agravio causado de las pretensiones, por cuanto se trataban de pretensiones declarativas. No obstante ello, siempre ha habido una discusión importante, porque pues se ha considerado que sí era posible determinar ese interés y que, por ejemplo, uno de los factores que podía facilitar la determinación del interés jurídico consistía en que ese valor o ese agravio estaba dado por lo que él iba a dejar de recibir, por ejemplo, si se trasladaba de ahorro individual a prima media, ¿sí? Que era lo que iba a dejar de recibir en cuanto al reconocimiento de su mesada pensional, de haberse reconocido ese traslado, o mejor, el reconocimiento de la pensión en cabeza del régimen de prima media de Colpensiones, y esa diferencia entre uno y otro es la que se debería tomar para esos fines. La Corte finalmente, digamos, ha venido aceptando esa posibilidad, y hoy, a pesar de ser una pretensión de carácter declarativo, que se conceda la nulidad o la ineficacia del traslado, es perfectamente viable obtener el interés jurídico para recurrir. De esto da cuenta una reciente providencia al auto, les doy la referencia, no tuve oportunidad de subirla aquí, pero les doy la referencia, el auto AL 1533-2020, radicación 83-297. Ahí encuentran ustedes este último aspecto. Con eso, pues ya digamos que terminamos el interés jurídico para recurrir y nos adentramos de manera inmediata en lo que es el alcance de la impugnación. Estos dos elementos, como lo decía la doctora Marilucero ahora en el saludo de bienvenida, estos dos elementos son muy importantes. Son elementos estructurales del recurso extraordinario de casación, pues a través del primero, del interés jurídico, nada menos es para saber si se tiene competencia, si la Corte tiene competencia para conocer del recurso, incluso si el mismo tribunal tiene competencia para concederlo, porque pues allá se concede, pero aquí la Corte verifica que esa concesión, entre otras cosas, respete ese valor o ese elemento para efectos de saber si el recurso ha sido bien presentado. No es extraño, insisto, en que en la corporación, después de tanto tiempo de estar un proceso aquí para efectos de producir la sentencia que resuelva el recurso extraordinario, se entre a verificar o se encuentre, se evidencie que el recurso fue mal concedido.
porque no se tenía el interés jurídico, porque se sumaron las pretensiones cuando no se debieron haber sumado, porque se negaron por ser declarativas, pero resulta que sí podía determinarse su valor, en fin. Y todo esto lo que hace, se imaginarán ustedes, pues es generar una imagen negativa, digamos, que no satisface el interés colectivo de la sociedad en obtener justicia, porque no tiene sentido que después de 8 o 10 años de estar un expediente en la corte, se devuelva al tribunal declarando una nulidad, en tanto que no se tiene el interés jurídico para recurrir. Otras veces uno no observa ese tema porque pues ninguna de las partes lo plantea y puede ser que pase inadvertido, pero cuando la corte lo advierte, evidentemente resulta indeseable que ocurra una situación de esa naturaleza. Y con el alcance de la impugnación sucede lo mismo, porque el alcance de la impugnación, como lo refleja la filmina que estamos observando, pues nada menos y nada más que es la petición, es el petitum, son las pretensiones, las súplicas que hace el recurrente en casación, es decir, el demandante recurrente en casación a la Corte. Es decir, como el recurso es eminentemente rogado, porque ya en la sesión pasada explicamos que no es una tercera instancia, pues una de las obligaciones principales que tiene quien recurre en sede extraordinaria es la de identificar con toda precisión, y ya lo vamos a explicar, qué es lo que la Corte tiene que hacer. Y en ese sentido, ese petitum de la demanda tiene que quedar bien estructurado, claro, porque la Corte no puede hacer más allá de lo que se le pide. Y es que, insisto, como no se trata de una tercera instancia, la Corte no puede venir a llenar vacíos, falencias, ¿sí?, o equivocaciones de la parte actora, de la parte que recurre, mejor, en sede extraordinaria, para tratar de encauzar el estudio del recurso y poderlo decidir. Vamos a verlo a continuación entonces, ese alcance de la impugnación tiene dos elementos que son trascendentes. El primero de ellos, ustedes pues recordarán que dijimos que, y lo hemos señalado y quiero repetirlo porque debe quedar grabado, el recurso extraordinario de casación, insisto, no es una tercera instancia, porque en Colombia no existe la tercera instancia, el principio constitucional es de doble instancia. De manera que la Corte tiene dos funciones como Corte, digamos, para actuar en ese alcance de la impugnación. Es importante que quien recurre tenga claro esos dos elementos o esos dos aspectos o esas dos funciones que tiene la Corte. La primera de ellas, naturalmente, es la que tiene que ver con su papel como Corte de Casación, como Tribunal de Casación. Allí, nosotros en el alcance de la impugnación, lo primero que tenemos que establecer es identificar qué es lo que la Corte tiene que hacer en ese estadio, en el estadio casacional. ¿Qué es lo que ella tiene que hacer como corte de casación, ¿no? Y en ese sentido, se le debe pedir a la Corte entonces, en referencia a la sentencia grabada, que normalmente es la del tribunal, ¿sí?, excepcionalmente la del juzgado del circuito, ¿qué es lo que tiene que hacer con ella? Y en ese sentido se deben identificar dos cosas, ¿sí? Bueno, la primera es que se case la sentencia, ¿no? Ustedes saben que casar, para estos efectos, implica romper, y se tiene que romper esa decisión, desaparecer esa sentencia, por cuanto contraviene el ordenamiento jurídico. Entonces, esa primera parte a la Corte uno le pide en sede de casación que haga qué es lo que tiene que hacer, identificarle de manera clara, de manera precisa, qué es lo que ella, como Tribunal de Casación, tiene que hacer con esa sentencia que se le acusa de ilegal. Y en ese sentido, entonces, viene el segundo aspecto que se debe señalar después de haber identificado que debe ser casar la sentencia, para que lo diga si debe ser de manera total o parcial. Es decir, si toda la sentencia está viciada, tiene vicios de ilegalidad, o si solamente alguna parte de ella. Y en el segundo de las circunstancias aquí comentadas, es decir, de la casación parcial, pues naturalmente que se deberá identificar por la censura, ¿sí?, cuáles son esos aspectos de la sentencia,
¿sí? Identificarlos claramente, cuáles son esos aspectos de la sentencia de segunda instancia que se entienden que afectan la legalidad, para que solamente frente a ellos la Corte case la decisión. Entonces, eso es lo primero. Entonces, decir que case la sentencia y que la case, si la case total o parcialmente, y en el segundo evento señalando con toda precisión qué es lo que la Corte debe casar de la sentencia de segunda instancia. Y luego, ya como sede de instancia, entonces, insisto, el primer paso, identificarle, pedirle a la Corte que como Corte de Casación, que como Tribunal de Casación, case la sentencia agravada total o parcialmente. En el segundo evento, porque en el primero no, en el primero si es total es toda, ¿sí? Ahí se le está acusando al tribunal de que su sentencia es violatoria de la ley en toda la estructura de su sentencia, en su contenido, ¿sí? Entonces allí no hay que identificar aspectos, pues porque está acusada toda de ilegal. Pero en la segunda sí, en la segunda, cuando se habla de la casación parcial, el recurrente tiene la obligación de identificarle a la Corte qué es lo que quiere que case de la sentencia. Ustedes se imaginarán que si yo pido la casación parcial, pero no identifico los aspectos, los puntos que quiero que la Corte case, pues para la Corte es muy difícil, es prácticamente imposible, tendría ella que suplir esa falencia, escoger, tratar de interpretar el querer del recurrente, y naturalmente la Corte no tiene esa competencia porque la Corte no puede reemplazar a la parte para saber qué de lo de la sentencia es lo que más le conviene y qué no, y qué de lo que está allí es ilegal o no de acuerdo con su interés para haber estado en sede extraordinaria, de tal manera que de ahí la relevancia, la importancia de ser precisos. Y el segundo, que complementa el primero, porque si bien con el primero yo logro que la Corte le haga ese control de legalidad a la sentencia y case, total o parcialmente, pues allí no termina la actuación, porque nosotros estamos en sede casacional juzgando la sentencia de segunda instancia. Pero, por ejemplo, en una casación total, si se comprueba, si la Corte comprueba que los cargos que se han formulado, quien los invocó, tiene razón, pues indudablemente la Corte va a tener que casar la sentencia. Y como es una casación total, esa sentencia desaparece del mundo jurídico. Entonces, ¿qué tenemos allí? Allí tenemos una actuación, una Corte que ha desaparecido la sentencia de su interior funcional, el tribunal, y en donde hay un vacío porque ya esa sentencia no está, y una sentencia de primera instancia. Entonces, naturalmente, ¿qué es lo que prosigue una vez se casa la sentencia? Llenar ese vacío, llenar la segunda instancia, porque en segunda instancia no tenemos referencia de sentencia alguna que estudie la de primera, que sí existe, porque está allí, todavía no se ha mirado o analizado. Insisto, cuando la Corte casa totalmente o parcialmente, esa totalidad de la sentencia o esa parte de la que fue acusada desaparece del mundo jurídico, y por supuesto que allí tiene que proferirse una nueva decisión a efecto de que se satisfaga el cumplimiento del principio de la doble instancia al que tanto hemos hecho alusión en estas charlas. De suerte que ese es el aspecto que toca después de indicarle a la Corte cómo debe actuar como tribunal de casación. Es decir, en sede de instancia, porque la Corte se baja de actuar como tribunal de casación, desciende de ser tribunal de casación. ¿Para qué? Para actuar como una segunda instancia. En algunos países, digamos que esto ha sido históricamente objeto de discusión sobre si con eso se degrada la labor de la Corte, al bajarla de su pedestal de tribunal de casación para ponerla a actuar como un tribunal de instancia, en tanto que pues esa no es el objetivo y la razón de ser de ella. Por eso incluso se critican la asignación de funciones competenciales, de conocimiento de procesos o de apelaciones a la Corte, porque pues es actuar como un tribunal de instancia y esa no es su función. Esa no es la función por naturaleza que le corresponde a ella. Pero digamos que en esos casos son donde se ha objetado esa situación, lo que se hace es que para que la Corte, digamos, no pierda esa condición de Corte, lo que hace la Corte es reenviar, una vez casa, reenviar el expediente para que sea otra autoridad la que dicte la sentencia de instancia y no ella. No obstante, eso no ocurre en Colombia. En Colombia la Corte desciende, repito,
de su estadio casacional y se ubica como el tribunal de segunda instancia, es decir, como el superior funcional del juzgado de primera. Y allí, ¿qué es lo que hace? Y aquí viene la segunda parte del alcance de la impugnación. Y es que el recurrente, insisto nuevamente, una vez indica a la Corte qué debe hacer como tribunal de casación, de manera inmediata debe expresarle, debe señalar también con toda claridad cómo debe actuar en sede de instancia en relación con la sentencia de primera instancia, naturalmente, porque la de segunda ya no existe. Él ha bajado, la Corte ha bajado a ocupar el puesto del Tribunal Superior del Distrito Judicial del juzgado correspondiente. De tal manera que allí se debe indicar si frente a esa sentencia de primera instancia, la Corte, actuando como tribunal de instancia, ¿qué debe hacer con ella? Si la debe revocar total o parcialmente, y también indicando en el caso de la segunda alternativa, cuáles aspectos de la sentencia de primera instancia son los que deben revocarse por efecto de que es una revocatoria parcial o no total. Segundo, qué se debe modificar de ella, no revocar, sino cuáles aspectos son los que deben ser materia de modificación o si se debe confirmar. Es decir, hay que mostrarle el camino a la Corte, porque la Corte no hace nada distinto de lo que los interesados le indiquen, le guíen, le expresen, porque repito, esa es la naturaleza del recurso extraordinario. De tal manera que es bien determinante para que la Corte pueda tener vía libre y el camino claro de qué es lo que tiene que hacer. En primer lugar, como tribunal de casación. Y allí, insisto, se debe identificar primero si la casación debe ser total o parcial. Y en el segundo de los eventos aquí previstos, es decir, cuando es parcialmente, pues se le debe indicar a la Corte cuáles son los aspectos de la sentencia de segunda instancia, de la sentencia del tribunal, que deben romperse o que ella debe centrar su atención a efectos de verificar si de verdad esos aspectos glosados o acusados, ¿sí?, evidentemente transgreden la ley. Si la embestida que hace el recurrente tiene la virtud de comprobar que en efecto el tribunal erró y por lo tanto esa partecita que el recurrente denunció es la que debe ser materia de extinción para ser reemplazada por otra. O si es en su totalidad, para que se compruebe y desaparezca del mundo jurídico. Insisto, en ambos casos, en la casación total y en la casación parcial, desaparece del mundo jurídico la parte, la totalidad o la partecita que se ha acusado de ilegal. Y naturalmente, como allí queda un vacío en la estructura de la jurisdicción, un vacío desde el punto de vista de la inexistencia de la sentencia de segunda instancia cuando es total, o de una parte de ella porque la casación fue parcial, pues es natural y obvio que se tenga que venir a proferir una sentencia que llene ese vacío estructural para que ella, ¿sí?, con base en ella, refiera la decisión de primera instancia en aplicación del principio de la doble instancia previsto en el artículo 31 constitucional. De suerte que aquí viene el segundo componente trascendental de ese interés jurídico, de ese alcance de la impugnación, y es indicarle a la Corte cómo debe actuar como tribunal de instancia, qué debe hacer con la sentencia de primera instancia, es decir, si la debe revocar, repito, ¿sí?, y en qué, hay que identificar los puntos. Segundo, si la debe modificar y respecto de qué circunstancias, de qué situaciones debe producirse esa modificación, de qué numerales, de qué literales, o si por el contrario la debe confirmar, y esto se hará de acuerdo con el análisis que haga el recurrente de la situación que se ha dado en primera y en segunda instancia. Tal vez con eso, digamos que terminamos esos dos elementos que son determinantes, repito, para el adecuado funcionamiento del recurso. Y no solamente para que las partes tengan la tranquilidad de saber a qué se someten y cuáles son las cargas que le competen satisfacer o que les toca satisfacer, cumplir para efectos del trámite adecuado del recurso, sino también para que sepan qué pueden esperar de los pronunciamientos de esta alta corporación.
porque de una parte eso da seguridad jurídica a los usuarios y a la administración de justicia, por una parte a quien recurre, porque sabe que satisfaciendo unos requisitos mínimos, obtendrá una respuesta de la administración de justicia. Y por supuesto, la Corte, que como tribunal de casación, como máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, sabe cuáles son sus precisas competencias. Entonces, diría yo que supongan ustedes un escenario en donde el recurrente le plantea a la Corte que case la sentencia. Ese es el alcance de la impugnación. En su demanda de casación, el recurrente simplemente le dice a la Corte que case la sentencia totalmente, porque naturalmente, en primera instancia, en segunda instancia, perdón, le fue adversa la decisión de ese tribunal. Pero olvida señalarle cuál debe ser la función en instancia, en sede de instancia. Y resulta que en ese caso en particular, digamos, la sentencia de primera instancia había concedido parcialmente algunas pretensiones de las 10 que él había demandado. Había concedido 3. Entonces, vean ustedes que esa falencia difícilmente la puede llenar la Corte. Y difícilmente la puede llenar porque ¿qué es lo que queremos que haga en sede de instancia? Que conceda, pues no será naturalmente, eso sí es fácilmente deducible, no será que revoque las 3 que le concedieron, pues porque ningún abogado va a demandar, por lo menos coherentemente, con algo de lógica, que se le revoquen las súplicas que le fueron concedidas en primera instancia. Entonces nos tendríamos que centrar en las 7 que no fueron concedidas. Bueno, y de esas, ¿cuáles las quiere el trabajador? ¿Todas o algunas? ¿Y quién resuelve ese tipo de preguntas con certeza? Porque la Corte puede pensar que el recurrente persigue que se le concedan todas, pero esa es una mera conjetura, esa es una mera conclusión sin fundamento, porque la Corte ¿de dónde puede decir que lo que el recurrente le interesa es que le den las 7 restantes? Y si piensa que es así, pues indudablemente está reemplazando la voluntad y la estrategia jurídica, ¿por qué no?, de quien viene recurriendo. En fin, miren ustedes, y podríamos seguir señalando aquí varios ejemplos de los inconvenientes que se presentan por no tener claridad, por no conocer de cerca, por no conocer en detalle las bondades de estas dos figuras. Me refiero al interés jurídico para recurrir y al alcance de la impugnación en sus dos escenarios. Creo que con estas circunstancias, con esto que hemos dicho, cerramos este capítulo y dejamos en ciernes para la próxima sesión, dada la premura del tiempo, empezar a hablar de la proposición jurídica, ¿sí?, que es donde estamos acá. Empezaremos la siguiente sesión con este tema, de qué se trata, cómo ha evolucionado, digamos, su postulación en las demandas, cuál es la importancia real y práctica del mismo, pero eso lo haremos, como lo acabo de señalar, en la próxima sesión. De tal manera que hasta aquí llega esta charla del día de hoy, agradeciéndole su atención. Muchas gracias nuevamente. A usted, doctor Mantilla, muchas gracias por su muy importante conferencia acerca de este recurso extraordinario tan importante en la jurisdicción laboral. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Mantilla. La primera: para poder determinar el interés jurídico para recurrir, ¿es obligatorio apelar a la protección, apelar la pretensión, de indexación, a pesar de que procede de manera oficiosa? Qué interesante pregunta, digamos, si tiene que ver con un reciente pronunciamiento de esta corporación, porque ya hemos dicho que el primer elemento que se valora para saber si una persona puede tener interés jurídico para recurrir es precisamente ese, el de la apelación. De manera reciente, la Corte, en ese amplio espectro de providencias que se han proferido en torno al tema de la indexación, señaló este año, hace un mes largo, que la indexación procedía de manera oficiosa, es decir, que las partes pueden no pedirla como una pretensión o una súplica en las demandas, pero que el juez tiene la obligación de concederla.
Y tiene la obligación de concederla básicamente, pues porque en realidad de verdad lo que se está imponiendo allí no es una condena nueva, así no la haya pedido, repito, el demandante, no. Allí lo que se está haciendo es simplemente ordenando que se pague lo que se tiene que pagar en su verdadero monto. Esa es la razón. No es una nueva condena. Imponer la indexación no es una súplica adicional que la justicia le impone al demandado, a pesar, repito, de que no haya sido suplicada por el accionante en su demanda inaugural, en su escrito inaugural de demanda. De suerte que si el resultado, si en la sentencia de primera instancia no se concede la apelación, ¿sí?, y el demandante no apela ese ítem, y en segunda instancia el tribunal, digamos que niega este elemento del derecho laboral, esta condena, no se puede esgrimir que como no se apeló en primera instancia, entonces no tenía interés jurídico para recurrir, porque al ser de manera oficiosa, obligatoria concederla, la ley suple esa omisión procesal, si la pudiéramos llamar así, en la que se incurrió por parte del apelante. Quiere decir ello que su no apelación, a mi juicio, no configura que él haya consentido perderla, ¿sí? Y por eso creo que no es obligatorio, a mi juicio, hacerlo. Quiero recalcar que, por supuesto, estas opiniones en las preguntas que se me han hecho no comprometen en lo absoluto el pensamiento de la corporación a la que pertenezco. Apreciado doctor Mantilla, la segunda pregunta. ¿Las costas se deben considerar como parte del agravio causado a quien se le imponen para efecto de determinar el interés jurídico para recurrir? Bien, también ya cuando hablamos al inicio de cuando puse varios ejemplos sobre posibilidades que pueden afectar la determinación del interés jurídico para recurrir, hice referencia puntualmente a la pregunta que muy respetuosamente se me formula. No, el valor de las costas no pueden formar parte del interés jurídico para recurrir, dije allí, porque realmente no son una pretensión ni principal ni subsidiaria de las demandas, sino más bien una consecuencia que prevé la ley para quien pierde o para quien es vencido en juicio, de tal manera que no se pueden sumar el valor de las costas para efectos de alcanzar el interés jurídico para recurrir. Doctor Mantilla, siguiente pregunta. ¿Se puede estudiar un recurso que no contiene el alcance de la impugnación? Bueno, hemos relevado en la charla la importancia de, entre otros, el alcance de la impugnación, en tanto que el recurrente le identifica a la Corte cuál es su labor, y cuál es su labor como tribunal de casación y cuál es su labor como tribunal de instancia o en sede de instancia. Y hice referencia allí incluso a un ejemplo en donde señalaba que el recurrente había expresado con toda claridad qué debía hacer en sede de casación, pero había omitido cumplir con la obligación, con la carga de indicar cómo debería hacerlo en sede de instancia, y dije que a mi juicio era imposible que la Corte pudiera estudiar ese tipo de demandas. Por manera que si eso lo dije en relación a haberse satisfecho parcialmente el alcance de la impugnación, con mayor razón resulta imposible si el alcance de la impugnación no aparece señalado, porque es uno de los elementos estructurales, no aparece señalado en la demanda de casación, por cuanto es uno de sus elementos estructurales, y la Corte no tendría el camino, la guía, ¿sí?, de cómo es que tiene que actuar, y eso se lo da solamente el demandante, porque el demandante es el dueño del pleito, de sus pretensiones, de su demanda, y a él es el que le compete señalarle a la Corte cómo tiene que actuar en relación con la sentencia del tribunal, y luego de haber prosperado el recurso, de haberla embestida, de haber sido fructífera, decirle a la sentencia de segunda instancia si estuvo bien proferida o no. Por manera que si se omite satisfacer este requisito, es verdaderamente imposible que la Corte pueda adentrarse en el recurso extraordinario de casación para resolverlo. Nuestro agradecimiento especial al doctor Javier Mantilla Rojas por su
generosidad y su ponderada explicación en torno a la relevancia de una adecuada determinación del interés para recurrir, así como del alcance de la impugnación dentro de la formulación y resolución del recurso extraordinario de casación laboral, para garantizar que la justicia resuelva o se pronuncie efectivamente sobre el asunto en disputa en defensa de los derechos laborales de los ciudadanos. Agradecimiento especial también a todos los servidores y servidoras y en general a todas las personas que se han conectado a esta conferencia. Y a propósito del tema de hoy, también expuesto por nuestro invitado especial, recuerden que esta es la segunda conferencia de 6 que generosamente el doctor Mantilla nos va a brindar con su conocimiento y experticia en materia de recurso extraordinario de casación laboral. Nos despedimos con una frase del escritor y guionista estadounidense Paul Auster: si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos y para todas.